vamos a tocar un tema importante y es ¿cuánto gastamos en un mes viviendo en el sur de Italia? Hola a todos, somos Dai y Enzo, dos argentinos que emigramos hace ya 2 meses y medio aproximadamente a Italia. Como primer objetivo, tramitar la ciudadanía y después, bueno, que sea lo que nos depara el destino. No tenemos un punto fijo, pero sabemos que vamos a seguir viviendo una larga experiencia acá en Europa. Nosotros hoy aprovechamos a salir un ratito y Gracias. bueno, como pueden ver, nos encontramos en un cafecito, venimos a desayunar y nos pusimos a hacer un poco de cuentas, ya que estamos acá hace un mes. Nosotros estamos en el sur de Italia y para los que quieren ver nuestro pueblito, los dejamos el video acá. Estamos trabajando ya hace más de un mes, entonces, bueno, ya tocó la fecha de hacer todos los pagos y, bueno, cuando estábamos acá decíamos, ay, ¿cuánto es que gastamos? Y eso, entonces dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos un video ya? Que es un tema muy importante. Sí, es un tema importante que más o menos antes de venirse a Italia uno saca estas cuentas o quiere ver si vale la pena venirse a Italia, cuánto cuesta y cuánto uno gana también. Bueno, como primer tema, antes de iniciar en los costos, vamos a estar diciendo que estos costos que nosotros estamos nombrando no es en toda Italia, ¿sí? Es más referido al sur de Italia. ¿Por qué? Porque los costos son muy diferentes en lo que es el sur y el norte de Italia. Son muy distintos. La gente dice que hay dos Italias, la Italia del norte y la Italia del sur. Bueno, si bien Italia es un mismo país, pero sí es cierto Que hay una diferencia. que hay una diferencia. Una diferencia de sueldo y una diferencia de costo de vida también. Sí, una diferencia económica. Entonces, nosotros estamos haciendo referencia a lo que es el sur de Italia. Pero de todas maneras es más o menos lo mismo, porque en el sur de Italia se gana menos, pero también los costos son mucho más económicos, y en el norte de Italia se gana muchísimo más, pero los costos son más altos. Al fin y al cabo va a ser más o menos lo mismo. Lo que puede llegar a cambiar es el resto de plata que nos queda al final del mes. Bueno, como primer gasto y uno de los más importantes es el alquiler. ¿Cuánto gastamos en un alquiler acá en el sur de Italia? Nosotros estamos alquilando una casa de 2 pisos, de 2 ambientes, ya completamente amoblada. Tenemos una habitación que es bastante amplia, no tenemos tele por mala suerte, pero por buena suerte nos hemos comprado un proyector. Fue una de nuestras primeras compras porque no teníamos tele tampoco en la anterior casa que vivíamos. Bueno, después tenemos un baño que es bastante amplio, con una ventana que da a una de las mejores vistas que uno podría llegar a tener en un baño. Y tenemos un lavarropa también que es vital para vivir. Lo bueno es que acá, como hace tanto calor, la ropa se seca enseguida. Bueno, después también tenemos la cocina comedor con la mesa, un silloncito que nosotros no utilizamos, con un balconcito para colgar la ropa, y algo muy tradicional, muy italiano, es que todas las casas tienen un balconcito así para colgar la ropa. Y en la cocina, para cocinar, no es a gas natural, sino que es a garrafa. Y por esta casa pagamos un total de 350 euros. Quiero saber en los comentarios qué opinan, si es barato, si es caro. Para nosotros está bien porque venimos de un alquiler muy caro y esta casa para nosotros está bastante bien. Tengan ustedes en cuenta que la casa anterior que nosotros estábamos pagamos 600 euros. Era muchísima plata. Nosotros no nos dábamos cuenta, estábamos desde Argentina, obviamente no sabíamos cuánto era un gasto de alquiler normal, que era elevado. Por eso está bueno este tipo de videos, para que ustedes los vean y sepan antes de venirse que es caro y que es barato. Por ejemplo, 600 euros para nosotros estaba bien, pero al final nos dimos cuenta que era carísimo. Así que bueno, 350 nos parece muchísimo más accesible. Bueno, como segundo gasto más importante es la alimentación. Bueno, nosotros realizamos compras semanales, ya que el mercado barato que tenemos está lejos y no podemos venirnos tan cargados. Tenemos un mercadito cerca, pero está un poco más caro. Ese es un tema, porque uno no está acostumbrado en Argentina o en algún otro país de Latinoamérica a ahorrarse esos céntimos. Hay tanta inflación que los céntimos ya no sirven en esos países, pero acá te das cuenta que al final sí termina sirviendo, porque vos decís, listo, me ahorro estos centavos en un producto, y en otro producto te ahorras, y en otro te ahorras, y después cuando te das cuenta capaz que te ahorraste 4, 5, 6 euros y termina siendo otra comprita chiquita de un par de cosas que te faltan. Terminás ahorrando hasta para pagar el wifi, alguna otra cosa. Entonces sí es importante. Bueno, volviendo al tema, compramos semanalmente una por eso,
porque al mercado que vamos, que es barato, está un poco lejos y no nos podemos venir tan cargados. Y otra es que cobramos semanalmente. Entonces aprovechamos cuando tenemos el día libre en el trabajo, vamos, hacemos las compras y nos vamos estoqueando. Nuestro gasto semanal en el mercado es de, no sé, entre 40, a veces 50, hasta 60 euros puede llegar a ser, depende qué tanto compremos. Si compramos mucha carne, ahí se gasta un poco más, depende qué tanto nos tengamos que estoquear, porque si por ejemplo una semana compramos bastante, a la otra semana es muy posible que no compremos mucho, porque ya tengamos bastante cantidad de cosas. Pero bueno, vamos a redondear para este video como que un gasto semanal de 60 euros, lo que daría un total mensual de 240 euros. Bueno, siguiendo un poquito con los gastos restantes son los servicios, que de luz gastamos un aproximadamente de 100 euros. Obviamente esto puede variar en verano, si usas mucho el ventilador, el aire acondicionado y demás. O en invierno, si capaz que utilizás calefacción que sea eléctrica, puede ser un poco más elevado. Bueno, como dijimos, nosotros tenemos una garrafa y pienso que es así en muchos lugares de Italia que no tienen gas, sino que utilizan la garrafa. Bueno, esto no es un gasto mensual porque obviamente es según la duración, puede llegar a durar hasta 2 meses, pero vamos a ponerle como si fuera un gasto mensual y es de 30 euros. Bueno, el otro servicio que tenemos es el Wi-Fi. Nosotros tenemos un módem inalámbrico en el cual le conectamos un chip y se paga como si fuera una línea telefónica nada más. Vos vas, le cargas tanto crédito, eso hace que te dé Wi-Fi. Nosotros pagamos por 1000 GB mensuales un total de 15 euros. Y después, bueno, también tenemos nuestras líneas telefónicas, eso sí, con una empresa de acá de Italia, que nos cuesta 10 euros cada uno por un total de 150 gigas mensuales. Y bueno, como último gasto tenemos lo que es el transporte. Nosotros sinceramente transporte no utilizamos todavía porque siempre nos hemos manejado dentro de lo que es el pueblo. Acá estamos en un pueblo chico, entonces para ir a trabajar y eso vamos o caminando o con el monopatín nada más, porque estamos relativamente cerca, así que no lo utilizamos, pero sí hemos escuchado de que hay packs de transporte que valen aproximadamente entre 30 y 40 euros y que te permite cierta cantidad de viajes mensuales. A la gente que no tiene movilidad propia le sirve como ese pack para poder ir y venir al trabajo todos los días. Y bueno, eso ronda aproximadamente entre los 40 euros, vamos a ponerle nosotros. Entonces, pasando en limpio, ¿cuánto es nuestro gasto mensual? Son 350 de alquiler, 240 euros de comida aproximadamente, que esto puede variar, 100 de luz, 30 de garrafa, 15 euros de Wi-Fi, 20 euros de servicios de línea y nosotros no utilizamos, como dijimos, pero 40 euros de transporte. Nos da un total de 795 euros. Todo esto es hablando de gastos básicos, ¿no? Sin contar, por ejemplo, desayuno que nos estamos comiendo ahora, que tampoco es tanto. Creo que son 5 euros nada más, porque los cafés valían 2 euros cada uno y un corneto, no me acuerdo si 1 euro con 50, entonces no es tan caro. Pero son gastos redondos, gastos necesarios nada más. Sí. No contamos las salidas al cine, salir a, no sé, a comprarse ropa. Eso no lo contamos. Bueno, y la pregunta más importante, teniendo estos gastos, ¿nos alcanza un sueldo para ahorrar? Bueno, para eso ya tendríamos que hablar de nuestros ingresos. Nosotros tenemos un trabajo sin contrato, lo que es un sueldo mínimo, y no tenemos un sueldo fijo, ya que hay semanas en las que trabajamos un poquito más, hay semanas en las que trabajamos capaz que algún día menos, y como a nosotros nos pagan por día, no tenemos un sueldo fijo. Pero sí, nuestro sueldo ronda entre los 800 y 1000 euros por mes cada uno. Bueno, pero redondeamos como si ganáramos 900 euros cada uno, lo que nos daría un ingreso total de 1800 euros entre los dos. Ahora, respondiendo a la pregunta, si nos alcanza para vivir bien y nos permite ahorrar, ya que con el ingreso de ambos podemos llegar a ahorrar hasta 1000 euros mensuales, pero porque somos 2 personas. Quien venga a vivir solo puede ser un poco más difícil, pero también puede minimizar gastos. Por ejemplo, no va a tener la misma cantidad de gasto de comida. Otra cosa es que se puede llegar a buscar un alquiler un poco más chico o tal vez simplemente una habitación
que acá se utiliza mucho. Todo depende del objetivo de cada persona que venga. También capaz que con una sola línea telefónica le alcanza sin necesidad de estar pagando Wi-Fi. No es mucho, son 15 euros que uno se ahorra, pero al fin de mes suma. Incluso también se puede ahorrar como nosotros, que igualmente nosotros lo sumamos, que es el servicio del transporte, que son unos 40 euros. Y otra cosa es siempre teniendo en cuenta que nuestro sueldo es sin contrato, ¿no? Si uno tuviera contrato, ahí los sueldos mejoran muchísimo más. Este es un sueldo básico, básico, básico. De ahí se puede ganar mucho más. En resúmenes generales, sí se puede y se puede llegar a ahorrar, depende de los objetivos de cada uno, depende de la oportunidad laboral que haya conseguido. Si son 2 personas, se va a hacer muchísimo más fácil, pero que se puede, se puede. Y también va a depender de la región en la que estén, obviamente. Bueno, ahora nos gustaría saber y que nos dejen en los comentarios, para quien nos está viendo desde Europa, ya sea de Italia o desde otro país de Europa, si la situación es más o menos similar, si los gastos son parecidos, si también de la misma manera se puede llegar a ahorrar, tanto para nosotros, porque no sabemos qué vamos a hacer en el futuro, a dónde es que vamos a ir, cuál es nuestro destino, pero son cosas que siempre sirven a analizar para saber cuál es el próximo destino, obviamente. Y también sirve para la gente que todavía no se vino y quiere tener no solamente la experiencia de un lugar, sino que saber en los demás lugares. Bueno, y también para la gente que no está en Europa, nos gustaría que nos dejes en los comentarios qué les parece esta información y si está dentro de las expectativas que tenían. Bueno, y si les gustó y les sirvió este tipo de información y quieren que hagamos más de este tipo de videos, la mejor manera de decirlo y agradecerlo es suscribiéndose y dándole like. Bueno, este fue el video de hoy. Nos vemos en el próximo, en el cual vamos a estar de vacaciones recorriendo un lugar paradisíaco de Sicilia. Si no te quieres perder ese video, activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chau.